Bien. Buena tarde tengan todas y todos. Agradecemos la presencia de los alumnos y personalidades integradas en esta videosala y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo por medio de la página de Facebook. A nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias en Derecho Penal, los cuales tienen como objetivo el incremento de los conocimientos, la adquisición de nuevas estrategias y herramientas en Derecho. A todos los asistentes en la sala se les pide cumplir con las siguientes indicaciones: mantener el micrófono apagado, mantener encendida su cámara, no comer durante la conferencia, evitar levantarse constantemente de su asiento, evitar las pláticas y saludos en el chat de la conferencia, ya que esta será única y exclusivamente para preguntas relacionadas con la conferencia. Contar con el nombre completo de su avatar para la realización del pase de lista. Hoy viernes 12 de junio del presente año daremos paso al último tema del ciclo de conferencias llamado La ejecución penal desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia acusatorio. Se encuentra con nosotros la maestra América Guadalupe Bautista Salgado, directora de nuestra Escuela Superior de Derecho Acapulco. El doctor Isaías Sánchez Nájera, magistrado presidente del Tribunal Universitario. Tenemos el placer también de contar con la presencia del maestro Juan Manuel García Arreguín, juez de distrito especializado en ejecución de sentencias. A continuación, cedo la palabra de nuestra directora, la maestra América Guadalupe Bautista Salgado, quien hará uso de la voz para dar el mensaje de bienvenida. Adelante, maestra. Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar en este quinto día de conferencias. De verdad, esta semana ha sido bastante gratificante en todos los sentidos. En el trámite administrativo en nuestra escuela hemos avanzado bastante. Ya nuestros maestros están empezando a evaluar o están terminando de evaluar y estamos recibiendo evaluaciones. Hemos tenido mucho trabajo. Pero pues la joya de esta semana es definitivamente este ciclo de conferencias que hoy clausuramos y que hemos estado todos muy al pendiente. A mí me encanta cómo se han portado todos, de verdad les agradezco y los felicito a todos los chicos de la ESDA, a todos los que nos han sintonizado desde el lunes y que han estado interactuando con nuestros jueces. Creo que un cartel de lujo, un cartel donde hemos tenido la oportunidad de escuchar experiencias y consejos también de nuestros jueces. Y hoy agradezco la presencia del doctor Juan Manuel. Gracias por estar con nosotros. Su tema, el último, le tocó el último, va a cerrar con broche de oro, la ejecución penal desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia acusatorio. Estamos todos muy ansiosos por escucharlos. Le agradezco que haya aceptado la invitación que le hizo nuestro amigo, el doctor Víctor Nava, a quien saludo, que no lo veo conectado, pero seguramente en un ratito va a estar por acá. Gracias, Víctor, por acercarnos a estas personalidades que nos han dado tantos conocimientos en tan solo una semana. Y bueno, yo no me voy a extender, solamente reiterarles que, pues así como nos hemos portado en estos días, sigamos haciendo este ejercicio de interacción y preguntando y dándoles a nuestros invitados la atención de la atención de la atención, valga la redundancia. Gracias a todos. Por favor, solamente reiterarles, ya no es necesario que pongan su nombre en el chat, se les está pasando lista en automático con sus nombres que tienen en su pantalla, así es que nada más pongan su nombre completo para que su constancia pues sea realizada de manera correcta, ¿sale? Gracias, juez, por estar aquí, bienvenido a esta comunidad. Muchas gracias, buenas tardes. Bien, antes que nada, un agradecimiento a su universidad por darme la oportunidad de platicar con, pues ahora sí, con los chavos que están aquí presentes, que para mí esto es muy padre porque tener la interacción y la posibilidad de platicar respecto a este tema con los jóvenes que están en la universidad, pues nos abre la idea para la reflexión, nos da el espacio para la reflexión con relación precisamente a temas nuevos, que se supone que este tema no debería ser tan nuevo porque la Ley Nacional de Ejecución Penal ya tiene algo de tiempo
funcionando, pero vemos que tanto el nuevo sistema de justicia penal como sus derivados, en este caso, que es la ejecución de las penas, pues tiene sus asegúnes y estamos pasando por una época de transición todavía, en donde a nivel federal ya estamos tratando de consolidar este nuevo sistema de juicios de procedimientos orales acusatorios que se llevan a cabo en audiencias, como saben, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que los muchachos, que son los que les va a tocar ya trabajar con este tipo de asuntos, de esta nueva forma de impartición de justicia, y a nosotros, los más viejos, que nos creamos en un sistema penal distinto, pues tenemos que pues, aprender de ellos. En ese sentido, también es bien importante este tema. ¿Por qué? Porque, como van a ver, es completamente nuevo. Voy a tratar de darles un panorama general del quehacer diario que tenemos en el Centro de Justicia, donde yo estoy adscrito, y tratar de poner algunas interrogantes sobre la mesa para la reflexión. Esto porque, como vemos, pues, como dicen, ¿no? Estamos en construcción. Muchas gracias al doctor Víctor, magistrado, ustedes, muchísimas gracias por esto, y pues sin más, vamos a tratar de entrar en materia. Bien. Nada más nos da chance de leer una semblanza curricular de usted. Sí, sin problema. Inmediatamente después, gracias. Muchísimas gracias. Bien, me voy a permitir leer una semblanza curricular del maestro Juan Manuel. Destacaremos que ingresó al Poder Judicial Federal en julio del 2001 a la edad de 20 años, a su corta edad. Entre sus cargos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial Federal son: oficial judicial en el Juzgado Sexto de Distrito en materia penal en Puente Grande, Jalisco; secretario del Primer y Cuarto Tribunal Unitario de Quinto Circuito en Guadalajara, Jalisco; secretario del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Mazatlán, Sinaloa; secretario del Tribunal Colegiado del 32º Circuito en Colima. Además, protestó el cargo de juez de distrito el 26 de enero del 2016 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su historial académico: es maestro en Derecho en la Universidad de Estudios Avanzados, ponente en el Segundo Congreso Nacional de nuestro Sistema de Justicia Penal desde la óptica del juicio de amparo, ponente en la primera y segunda ronda del conversatorio entre juzgadores de los estados y la Federación respecto al nuevo sistema de justicia penal. Participó en el primer encuentro nacional de magistrados y jueces de distrito, participante también en los cursos impartidos en el Instituto de la Judicatura Federal, entre los que destacaron el Principio General del Juicio de Amparo, Principios de Procedimiento Penal Federal, y ha participado en diversos diplomados. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Bien, como que la formación que el Poder Judicial de la Federación me ha dado la oportunidad de tener, pues va, como se dieron cuenta, desde que yo era muy chico, desde que tenía 17 años. Entonces, pues básicamente incluso fui la primera generación de la guardería del Poder Judicial en Guadalajara, cuando mi madre todavía trabajaba ahí. Entonces, pues ahí nacimos y ahí continuamos, gracias a Dios. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en la universidad que cuando hablábamos de las clases relativas a derecho penitenciario, pues solamente nos hablaban de la readaptación social, y después cambiamos la terminología a reinserción social, y veíamos que era muy pobre la legislación que teníamos con relación a esos temas. Teníamos la ley de normas mínimas y por ahí algunas normas administrativas que escapaban al escrutinio judicial, porque era muy complicado por el tema que tuviera acceso al juez natural. No había un juez natural. Cualquier situación que tuvieran las personas, pues directamente la autoridad administrativa es la que se encargaba de resolverlo. Entonces esto tenía una complicación enorme, porque todas las partes tenían que acudir vía juicio de amparo, que como sabemos es un medio extraordinario de defensa, pues a tratar de tutelar sus derechos. A raíz del cambio que existió con respecto al artículo 18 de la Constitución, pues se adopta un sistema distinto y pasamos de la readaptación a la reinserción social. Todavía nos estamos acostumbrando porque pareciera que fue un cambio solamente en cuanto a la terminología, pero no es así, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Después de este cambio, pues sufrimos una enorme transformación cuando cambiamos la forma de impartir justicia en materia penal, que como ustedes ahora saben, pues se trata de juicios adversariales orales. Y esto nos ha traído un sinfín de problemáticas. ¿Por qué? En primer lugar, la resistencia al cambio. En segundo lugar, que nosotros no venimos de ese tipo de tradiciones.
Entonces, pues tenemos que empezar a darle sentido. Y por ahí hubo un par de normas que quedaron en el Código Nacional de Procedimientos Penales que nos llaman mucho la atención. A mí me llama mucho la atención cuando leía el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decía, ¿por qué? Porque el proceso y el procedimiento inician de investigación inicial y terminan con la ejecución de la sentencia. Entonces yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde quedó la ejecución? Porque si recordábamos el Código Federal de Procedimientos Penales y algunas codificaciones procesales penales de los estados, pues establecían cuáles eran las fases, etapas o procedimientos que integran el proceso penal. Y nosotros lo esquematizamos como un inicio y un fin. El inicio es precisamente lo que era antes la averiguación previa. Después venía la preinstrucción o el periodo inmediato anterior al proceso, la instrucción, el juicio, la sentencia de primera instancia, segunda instancia y los procedimientos para personas que tenían una condición distinta, que tenían que ser atendidos. Y después la ejecución. Entonces antes la ejecución formaba parte del proceso penal. Pero ahora cuando nace el Código Nacional de Procedimientos Penales nos damos cuenta que el artículo 211 no lo contempla. Que es bueno, ¿por qué? Y todo el mundo dijo, bueno, es simple. Estamos esperando el nacimiento de una nueva legislación que se dio por ahí del año 2016, si no mal ando, que fue la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cuando nace la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues todos al principio pensamos, bueno, pues ahora con la reforma al artículo 18 de la Constitución, pues es precisamente, 18 y 19, perdón, precisamente que ya se denomina la judicialización de la pena, en donde la imposición, modificación y cumplimiento de la pena, pues pasa de ser parte del Ejecutivo al Poder Judicial. Entonces, entendimos ese cambio como que casi vamos a agarrar los expedientes de las autoridades penitenciarias y ahora los va a tener el Poder Judicial, de la Federación y de los estados. Y ellos son los que van a estar trabajando y van a estar viendo el cumplimiento de la pena. Pero cuando vemos la Ley Nacional de Ejecución Penal y sus competencias, nos damos cuenta que hay cosas que no son así de esa manera. Son distintas, porque se regula una especie de proceso que yo lo veo diferente al proceso penal, porque normativamente en el 211 no está como parte del proceso. Que bueno, entonces, ¿qué es el proceso de ejecución? ¿Qué es? ¿Dónde está? Y le llamamos procedimiento o fase. Entonces, me acordaba lo que me decían en la escuela, que cuando tuviera alguna duda con relación a algún mecanismo, tenía que irme a las bases generales. Entonces, vamos a ver dónde está en la Constitución la ejecución penal. Y nos damos cuenta que todos pensamos que la ejecución penal está precisamente en el artículo 18, donde nos habla de este cambio del régimen, y empezamos a analizar la ley y decimos, bueno, ¿dónde está precisamente eso? Porque si hay normas dispersas que regulan la ejecución, pero ¿cuál es el fundamento constitucional o el asidero constitucional de la Ley Nacional de Ejecución Penal? Entonces, por ahí, en dos líneas, el legislador permanente nos dice, en un artículo distinto, que es la base de la ejecución de las sentencias. Y fíjense nada lo que dice el artículo 17. Dice por ahí, en su penúltimo párrafo, las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Entonces, como nos damos cuenta, el artículo 17 le ordena a las legislaturas de los estados y de la federación que establezcan leyes a través de los cuales se establezcan garantías para poder lograr la plena ejecución de las resoluciones. Esto es el derecho fundamental a la plena ejecución de las sentencias. Y esto lo vemos en otros aspectos más palpables, ¿no? Por ejemplo, en materia civil, cómo es que los procedimientos regulan, las leyes procedimentales regulan la etapa del cumplimiento de las sentencias. Pero cuando volvemos al artículo 211 de la Ley Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues nos damos cuenta que no hay un procedimiento que forme parte del proceso penal en la ejecución. Y ya empezamos ahora a analizar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de la competencia de los jueces. Y entre las competencias de los jueces, en términos de... Les voy a pedir una disculpa desde ahorita porque no, por lo general no me acuerdo mucho de los artículos, pero me parece que el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice cuáles son las competencias de los jueces de ejecución. Y ahí nos damos cuenta que dice garantizará, 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 garantizará. Entonces, ¿cómo garantiza el juez? Y algunos pensaban, bueno, el juez garantiza supervisando el cumplimiento de la pena.
Pero después nos vamos a otros artículos, como el 23, que establece cuáles son las obligaciones del agente del Ministerio Público. Y vemos que el agente del Ministerio Público tiene entre sus obligaciones la de procurar la plena ejecución de las penas. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Quién es el encargado entonces de estar cuidando que se cumplan las penas? Y después nos vamos a los aspectos establecidos en el artículo 17 o 29, no recuerdo, que nos hablan de que las autoridades penitenciarias deben de llevar el control de las personas privadas de su libertad. Entonces esto como que nos deja pensando en que el proceso penal pues está, más bien el proceso de ejecución ya no forma parte del proceso penal. Y esto tiene muchísimas implicaciones. Cuando nosotros pensamos en la ejecución siempre decimos, bueno, es que los sentenciados, el derecho que tutela esta Ley Nacional de Ejecución Penal, pues es la libertad. Parece lógico, ¿no? Pero tenemos que advertir algo. Las personas que son sentenciadas y que se ve afectada su libertad ambulatoria, no se ve afectada por un acto que no tenga sentido. Al contrario, la libertad ambulatoria es afectada por una sentencia condenatoria que se le impuso a la persona en donde se le brindó la oportunidad plena de ejercer sus derechos, en donde la agente del Ministerio Público demostró más allá de toda duda razonable, con todas las pruebas que presentó ante un tribunal de enjuiciamiento, que la persona es culpable más allá de toda duda razonable. Entonces, plenamente se acreditó la existencia de una transformación en el mundo que es constitutiva de delito y que además la persona es culpable de ese delito. Entonces, eso lo hace merecedor de una pena. Y aquí nos vamos a regresar a qué debemos entender por reinserción social. La reinserción social, decimos, bueno, como la palabra reinserción nos dice, ¿no? Es regresar a la persona a la sociedad. Pero creo que esa acepción no es la más adecuada, porque la reinserción social, de entrada, no es el fin de la pena. ¿Por qué? Porque si tenemos como que la reinserción social fuera el fin de la pena, entonces estaríamos hablando de criterios de readaptación social y no de reinserción. Porque la readaptación social, si ustedes se acuerdan, era que tratábamos a las personas sentenciadas, pues decíamos, bueno, el señor cometió un delito porque está mal. El señor es un inadaptado. El señor no es apto para estar en sociedad, entonces lo tenemos que apartar. Eso era la lógica de la readaptación. Ahora la reinserción lo que nos dice es que debemos de lograr que la persona que está privada de su libertad no sufra de manera desmedida los efectos perjudiciales que la propia prisión le impacta a él, tanto en su esfera jurídica como a las esferas jurídicas de sus familiares y de todas las personas con las que se relaciona en sociedad. Entonces, de esa lógica tenemos que partir para entender que las personas sentenciadas no son enfermos. Son personas que se autodeterminaron a cometer un delito. Ellos quisieron cometer el delito y lo hicieron. Entonces, como consecuencia, ellos son merecedores de una pena. Pero esa pena tiene que ser acorde a los derechos humanos y a los derechos fundamentales previstos tanto en la Constitución como en las legislaciones secundarias. Y ahí es en donde guarda sentido la creación de una Ley Nacional de Ejecución Penal. Porque cuando nosotros hablamos de la Ley Nacional de Ejecución Penal y de todo lo que pasa en la prisión, nos damos cuenta que hay muchas interacciones entre las partes que son partes distintas al proceso penal. Por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla que las partes son el Ministerio Público, la persona privada de su libertad, las autoridades penitenciarias, dependiendo del tipo de controversia, los defensores, las personas encargadas de organismos de derechos humanos y cualquier otra persona que desee ingresar a los penales. Y nos damos cuenta que todos estos tienen interacción con las autoridades penitenciarias precisamente por el régimen de internamiento y tienen derecho de acción. Por ejemplo, ¿qué pasaba antes cuando una persona quería ir de visita al centro penitenciario y le decían que no? Pues nada, no había un juez natural o una jurisdicción ordinaria a la cual pudiera acudir esta persona para demandar un acto de una autoridad, porque al final de cuentas es y tenía que ser a través de un medio extraordinario de defensa, que era el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo, por su forma en que está concebido, pues tiene muchas complicaciones, sobre todo con relación a las pruebas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Actualmente, todas las partes que están relacionadas directa o indirectamente con la ejecución de las penas tienen derecho de acción para acudir ante un tribunal ordinario, que son los jueces de ejecución. Entonces, esto nos plantea todavía más cuestionamientos. ¿Cuáles son el tipo de relaciones jurídicas que se basan
o que subyacen con motivo de la aplicación material de la pena. Porque nos damos cuenta que ahora incluso las organizaciones de derechos humanos debidamente reconocidas tienen capacidad de acción para generar controversias de aspectos generales dentro de internamiento. Y ahí es en donde empezamos a darnos cuenta de la facultad que se le otorgó a los jueces de ejecución para transformar toda la vida penitenciaria del Estado. Y esto le pega no nada más a un centro penitenciario, sino que le pega directamente a la facultad exclusiva de los estados, de los municipios y la federación de autodeterminarse en políticas de seguridad pública. Nada más imagínense. Una persona dice, el agua del reclusorio de Acapulco no es la más adecuada, o las condiciones de internamiento no son las más adecuadas. Y va con la autoridad ordinaria, que es el juez de ejecución, a generar una controversia con eso. Y determinan que la alimentación o el agua no cumple con los estándares mínimos para la población. Alcanzan a dimensionar hasta dónde llega el alcance de esa sentencia. Imagínense, un juez tiene la capacidad de ordenar que en ese penal y todos aquellos penales relacionados con ese estado modifique su funcionamiento. Eso implica también que el Estado va a tener que pagar por precisamente adecuar todas estas situaciones a lo que estableció el juez de ejecución. Entonces, a las partes se les dio una bazuca para atacar una mariposa, porque la capacidad que tienen los jueces de ejecución con base en las controversias de las partes, pues es enorme. Y esto yo me acuerdo que bromeaba con mis compañeros, mis amigos jueces de distrito cuando estaba escrito en Monterrey, les decía, bueno, es que ustedes son jueces de amparo, pero ustedes no tienen la misma posibilidad que yo tengo de transformar a través de una sola sentencia las políticas públicas de seguridad y también de reinserción social de los estados. Ellos no pueden, porque tenemos que recordar que el juicio de amparo se limita a amparar y proteger al quejoso, no a todos los demás. Y aun cuando en efecto se ha atemperado el principio el principio mariano, el principio Otero, que habla de la relatividad de las sentencias, pues no ha llegado al extremo de que a través de un juicio de amparo en una sentencia individual se transforme la manera de ejercer los actos, en lo general. Eso no ha pasado todavía, pero los jueces de ejecución sí. Entonces ahí, por ejemplo, a los que les llame la atención el litigio, pues es un campo bastante amplio que no está explorado. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Porque nosotros pensamos, bueno, el Ministerio Público ya consiguió una sentencia de condena, ya se terminó ahí. Y nos damos cuenta que no es esta la realidad, porque comienza un proceso distinto que tiene varios procedimientos. Por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla del procedimiento ordinario de ejecución, que decimos, bueno, procedimiento ordinario de ejecución, o cómo vamos a ver la ejecución. Y seguimos pensando en una línea recta, de inicio, fin. Inicio, investigación, fin, cuando ya se cumplió cabalmente la pena. Pero nos damos cuenta que esta línea se rompe cuando comienza el proceso de ejecución. Y el primer proceso empieza cuando el juez que dictó la sentencia le remite al juez de ejecución que corresponda la sentencia y el auto a través de la cual causó ejecutoria. Y con esa información, con esos documentos, el juez tiene que llamar al procedimiento ordinario a las partes. ¿A quiénes? ¿A cuáles partes? A la gente del Ministerio Público, a la víctima si existe, al sentenciado y a su defensor. Y en dado caso, va a solicitar informes a las autoridades penitenciarias. ¿Y cómo lo hace todo esto el juez? Todavía no nos definimos, todavía hay distintas formas de trabajar, pero hay quien dice, bueno, pues integramos la carpeta de ejecución, como le llaman, y vamos juntando papeles. Pero nos damos cuenta que en el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla que todos aquellos procesos o todas aquellas acciones judiciales se van a sustanciar en un procedimiento contradictorio oral, con base en los principios de contradicción, concentración y demás que habla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces decimos, caray, pero ¿esto cómo lo vamos a hacer? Y hemos llegado a la conclusión en algunos aspectos en que se hace ese que le llaman auto de inicio, que en algunos estados emiten una audiencia en donde llaman a las partes y le dicen, bueno, señor, usted está aquí porque usted fue condenado por un delito y su pena es de tanto tiempo
y usted tiene derecho a beneficios y estos son sus derechos. Bueno, creo que el hecho de que se dicte un auto de inicio no implica que tengamos muchas audiencias de supervisión o de tutela de derechos. ¿Por qué? Porque la ley, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no nos habla de que vamos a tutelar derechos, vamos a garantizar los derechos de las partes. ¿Y cómo las garantizamos? Ha habido distintos procedimientos, distintos análisis de la Suprema Corte y de los tribunales federales en donde dicen que se garantiza estableciendo las condiciones necesarias para que las partes ejerzan en igualdad sus derechos, constituyéndonos en un tribunal imparcial a través del cual va a dictar una sentencia y que esa sentencia tenga ejecutividad. Entonces, garantizamos actuando en un plano imparcial, porque tenemos que recordar que una de las características y de los principios que rigen los procedimientos adversariales es que el juez es independiente. El juez no se mueve para ninguna parte, es imparcial. Y está para resolver la contradicción que se suscita entre las partes en conflicto. Entonces, cuando llamamos a esas partes a la audiencia, tenemos que cuidar también que existe descubrimiento probatorio, que estén debidamente impuestos de toda la información, porque ¿qué vamos a hacer en ese procedimiento ordinario de ejecución? En ese procedimiento ordinario de ejecución vamos a liquidar la sentencia. ¿Cómo vamos a liquidar la sentencia? Primero que nada, vamos a establecer con precisión la fecha en que la persona sentenciada va a recuperar su libertad. Esto pareciera sencillo, pero nos damos cuenta que hay ocasiones que las personas están sujetas a 1, 2, 3 o varios procesos penales o que incluso están cumpliendo distintas penas. De ahí tenemos que tener esa información para ver cuándo va a empezar. Y luego va a venir otro tema. El abono del tiempo de prisión preventiva o de alguna medida cautelar aflictiva a la libertad personal del sujeto. Entonces tenemos que hacerle esos abonos también. Esto se va complicando cada vez más. Entonces el procedimiento ordinario de ejecución necesariamente implica que va a existir debate y producción de prueba. ¿Cómo se produce la prueba? Pues las partes a través de la oralidad producen la prueba, exponiéndole las evidencias al juez de la información que fue requerida a través de ese auto de inicio. Y ese auto de inicio, y en esa audiencia el juez tiene que llegar sin el conocimiento de absolutamente nada. Porque si no trastocamos los principios de contradicción e independencia del juez, que se materializa precisamente en este tipo de procedimientos orales, en donde el juez no puede tener conocimiento de nada que no se materializa o no se le indica en la sentencia, perdón, en la audiencia. Porque de lo contrario, pues entonces no tendría ningún tipo de sentido el que se estableciera este tipo de audiencias. Además de que solamente implicaría un cambio en donde las partes ni siquiera tienen un rol. ¿O para qué no serviría una audiencia en donde solamente las partes van a escuchar lo que el juez les tiene que decir? Pues para nada. Entonces, una vez que ya establecimos con base en esta mecánica la fecha exacta, con precisión la fecha del cumplimiento de la pena, le decimos al señor, y esto era bien interesante porque antes cuando una persona ingresaba a prisión, no sabía el día exacto en que se iba a ir a su casa. Porque él nada se escuchaba, son 5 años de pena, señor. Pero pues, ¿cuándo son esos 5 años? ¿Qué es lo que le interesa a la persona que está privada de su libertad? A él lo que le interesa que le digan hasta cuándo va a estar ahí privada de su libertad. Que me digan cuándo. Porque si no, e incluso vemos en las películas cómo están contando los días, ¿se acuerdan? En las paredes que están las rayitas, ¿no? De 5 en 5. Entonces, le damos a él la plena certeza de la ejecución de su sentencia cuando le informamos con base en las manifestaciones de las partes, las pruebas que llegan, cuándo se va a ir a su casa. Y subsidiariamente, en esa audiencia también se puede resolver otro tipo de penas. Por ejemplo, se ordena la suspensión de derechos políticos y civiles, se puede cuantificar la reparación de daño, además de establecer la forma del cobro de la multa e incluso el lugar en donde va a cumplir la pena. Y vemos que ahí se termina el procedimiento ordinario de ejecución porque esa es su finalidad. Y después nos damos cuenta que la ley trae otros procedimientos. Nos habla de un procedimiento administrativo. Como sabemos, la interacción de las personas privadas de su libertad en los centros de reclusión implica que se puedan afectar sus derechos porque está subordinado a una autoridad administrativa que le dice cómo, cuándo y dónde debe estar dentro del centro penitenciario. Y también le dice cuándo se va a levantar,
cuándo va a comer, cuándo va a recibir visita, cuándo tiene que trabajar y le puede limitar sus derechos. Entonces ahí nos damos cuenta que ese tipo de situaciones debe ser regulada. Y esa regulación se da precisamente en función de que necesitan tener a alguien que los llegue a proteger con relación a sus derechos. Por eso precisamente se creó la figura de los jueces de ejecución. Entonces, pero vemos que antes era arbitrario este tipo de situaciones, porque si un custodio decía, usted faltó al reglamento y usted merece por eso aislamiento, le vamos a quitar la visita y lo vamos a segregar, pues ahí lo dejamos. ¿Y cómo se defendía él? No había manera. Era a través del juicio de amparo, pero tenemos otra implicación. Si la persona está segregada o se le quitó la visita, ¿cómo se va a defender? No había manera. No había un juez que lo protegiera en contra de ese acto arbitrario. Por eso la Ley Nacional de Ejecución Penal dijo, bueno, a ver, antes de aplicarle una sanción administrativa, le tienes que abrir un procedimiento administrativo en donde se tienen que juntar el consejo disciplinario, el consejo que está integrado por diferentes autoridades dentro del mismo reclusorio, y en una audiencia sumaria le dicen, a ver, señor, el custodio dice que usted cometió esta falta. Y le dan la oportunidad de defenderse. E incluso tiene el derecho de contar con un abogado al interior del centro de reclusión. Eso no existía. Entonces, cuando ese tribunal administrativo resuelve, porque hace las veces de un tribunal de facto, pues dice, usted cometió la falta, esta es la sanción administrativa que usted merece y le vamos a quitar la visita 1 mes. Bueno, antes de aplicársela, la ley dice que se le tiene que dar la oportunidad de que la impugne a través de los mecanismos de defensa previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y ahí nos damos cuenta que a partir del artículo 116, 17, 18, 19, 20 y en adelante establecen un procedimiento jurisdiccional. ¿Qué nos dice este procedimiento jurisdiccional? Que esa persona que es afectada en sus derechos tiene legitimación para, fíjense, para demandar, para controvertir esa determinación administrativa. Y las condiciones son que lo haga por escrito, que diga el relato de su inconformidad y que exponga cuáles son las pruebas que tiene precisamente para atacar ese acto de autoridad. Y vemos que se abre un procedimiento en donde lo que hacemos ahí es que con esa demanda, lo que vamos a hacer es emplazar a la autoridad penitenciaria y emplazar a las demás partes. Que en este tipo de casos, pues, ¿quiénes serían las partes? La autoridad penitenciaria. Y ahí se le da una facultad al juez, precisamente atendiendo al estado de vulnerabilidad que tiene la persona, de una regla específica que rompe el principio de contradicción, que es que el juez precisamente puede solicitar informes para estar en ocasión de aminorar esa desventaja en que se encuentran las personas privadas de su libertad, que es una excepción. Entonces se solicitan informes y llegan a la audiencia el representante del director del reclusorio y también llega el agente del Ministerio Público. Y dicen, bueno, ¿qué tiene que ver el agente del Ministerio Público aquí en este tipo de situaciones? Pues el agente del Ministerio Público es el encargado de procurar que todos los procedimientos, todas las cuestiones de orden público, como es la plena ejecución de las sentencias y aparte otros postulados, entre ellos también participar en las controversias, pues hagan la investigación conducente para ver si efectivamente esa afectación a los derechos de la persona privada de su libertad es legal o no. Entonces es una especie se da una interacción en donde la autoridad penitenciaria tiene que defender su acto. La defensa tiene que defender la postura del sentenciado y el Ministerio Público tiene que procurar que se cumplan con todas las condiciones para que los actos de las autoridades no afecten los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Y esa es la litis ahí en esa controversia. Y nos damos cuenta que una vez que ya están emplazadas las partes, se señala fecha de audiencia, se tienen que hacer descubrimiento probatorio para que traigan las evidencias. Y ahí en esa audiencia se pueden desahogar testimonios y demás cuestiones. Entonces, con toda esa información y toda esa prueba que se genera en la audiencia, el juez toma una decisión. El juez resuelve. Y se da un plazo para que cause ejecutoria esa sentencia.
Y una vez que causa ejecutoria, empieza otra etapa, que es la ejecución de la sentencia dictada dentro del procedimiento de controversia derivada de la ejecución de una pena. Y esa sentencia puede ser sujeta a un recurso de apelación, en donde ya una instancia revisora va a determinar si este acto de la autoridad, si esta sentencia del juez es legal o no. Se abre una segunda instancia dentro del procedimiento de controversia. Y una vez que se resuelve, ya se resuelve la situación jurídica de esa persona, ojo, respecto a un aspecto que no está directamente relacionado con la ejecución de la pena, sino que se da con motivo de otro tipo de interacción entre las partes, entre el sentenciado y la autoridad penitenciaria. Y yo aquí les hago una pregunta. ¿Qué tipo de amparo procedería en contra de la sentencia de segunda instancia que resuelve una controversia de esta naturaleza? En automático pueden decir, bueno, amparo indirecto. ¿Será? Porque esto no será una sentencia definitiva que termina una instancia. Porque si vemos, toda la estructura procesal nos habla de una especie de juicio independiente de la pena. Ahora vamos a trasladar este tipo de controversias de otra naturaleza, como les habla de condiciones generales de internamiento. Vamos a suponer que en un reclusorio no se dan las condiciones, es más, hay hacinamiento en ese reclusorio. Hay sobrepoblación. Y una persona dice, en este reclusorio hay sobrepoblación y hacinamiento. Y yo vengo contigo, juez, a demandarle al Estado que arregle las condiciones necesarias para que se garantice que la pena que yo estoy sufriendo se cumpla en estricto apego a los derechos fundamentales previstos en la Constitución para mi persona. Y se abre el mismo aspecto procesal. La diferencia es que si el juez determina que efectivamente hay hacinamiento, cuenta con todas las facultades para ordenarle al Estado, ojo, incluso puede llegar, no sé, la construcción de un penal, modificar las instalaciones o cambiar al sentenciado a otro reclusorio que tenga las condiciones necesarias para esto. Pero aquí la ley se creó de tal manera que el juez de ejecución tiene la posibilidad de extender los efectos de esta sentencia a todas las personas que estén en el mismo supuesto de hecho de quien generó esa controversia. Y vemos como una sentencia que en un principio analizó una situación jurídica de una sola persona puede tener efectos expansivos a todas las personas que estén en ese mismo supuesto. Y esto va a traer como consecuencia que incluso el juez de ejecución pueda ordenarle al ejecutivo que cambie sus políticas de seguridad pública. Como vemos, esto pues es completamente nuevo y trae implicaciones presupuestales, de competencia, cuestiones muy delicadas. Y ni les voy a hablar de los estándares que se necesitan para acreditar todo este tipo de cuestiones porque es diferente. Ya sería otra cosa aparte. Pero como vemos, ahí con esa determinación, ¿quiénes van a ser las partes procesales? Pues de entrada, el director del reclusorio. Ahí no nada más el director, porque en ese tipo de situaciones se puede afectar también la independencia del Estado. Un representante del Estado también debería estar ahí. Y no es labor sencilla. Y tiene muchísimas implicaciones y repercusiones sobre todo. Entonces, como vemos, esto también tiene un sistema recursal y también procede el amparo. Entonces, esto nos va dando la idea de que la materia que existe en la ejecución, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es una cosa sencilla ni una cosa menor y tiene implicaciones más allá del proceso. Por eso es muy importante delimitar un problema que hemos tenido desde que comenzamos con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es precisamente las competencias. Y con esto quiero abrirles la mente en el sentido de que tenemos que recordar, y voy a hacer mucho hincapié durante la tarde en esto. Decimos, el proceso de ejecución, como ya vimos, es independiente, tiene otros procedimientos. Entonces ya no podemos hablar de una línea recta o una línea horizontal en donde inicia con la investigación del delito y termina hasta que queda efectivamente cumplida la sentencia. Porque nos damos cuenta que no está normativamente, conforme al artículo 211 de la ley del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecida ahí la ejecución. Y esto precisamente porque en ejecución vienen otros procedimientos independientes de la sentencia. Como vemos ya, hemos visto procedimiento ordinario de ejecución
y procedimiento administrativo, procedimiento administrativo, y también vimos procedimiento jurisdiccional, que es controversias jurisdiccionales. Entonces vemos, hasta ahorita la ley nos habla de 3 procesos, pero hay otro más. ¿Cuál es? Traslados. Como sabemos, el artículo 18 de la Constitución establece un derecho fundamental para todas las personas sentenciadas de compurgar las penas en el lugar más cercano a su domicilio. Es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional que está afectado o que está limitado a los términos y condiciones que establezcan las legislaciones secundarias. Y aquí también voy a tratar de hablarles brevemente de otro tema. Entonces, tenemos un procedimiento de traslados y vemos que existen 3 posibilidades de traslado. Uno es el traslado voluntario. Un traslado voluntario en donde un sentenciado le pide al juez de ejecución que abra una controversia para establecer cuál es el lugar más cercano a su domicilio donde puede estar privado de su libertad cumpliendo esa pena. Precisamente para fomentar la reinserción social. No para reintegrarlo a la sociedad, sino para evitar que los efectos nocivos que la privación de la libertad tiene para la persona y subsidiariamente para sus familiares. Entonces vemos que este es otro procedimiento, el traslado voluntario. Y luego tenemos otro que se llama, si tuvieran la Ley Nacional de Ejecución Penal, sería bueno que analizaran este artículo que les voy a comentar, que es el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como vemos, el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla de que la autoridad podrá solicitarle al juez que ordene el traslado involuntario de una persona privada de su libertad. Y luego por ahí hay un segundo o tercer párrafo que tiene una línea, una frase que nos dice, tratándose de cuestiones de emergencia, la autoridad podrá acudir en cualquier momento y por cualquier forma ante el juez para solicitarle la autorización del traslado. Esto quiero que lo tengan muy en mente porque ahorita vamos a hablar de otro traslado en particular. Ese precepto nadie lo ha visto, nadie lo quiere ver. Después el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice, de manera excepcional, la autoridad podrá ordenar y ejecutar el traslado cuando se den las siguientes hipótesis. Fracción primera. Cuando exista alguna cuestión objetiva que ponga en peligro a la persona. 2, cuando exista problemas de gobernabilidad. 3, cuando se trate de delincuencia organizada. Vemos que esto, y el capítulo se llama excepción al traslado voluntario. No dice excepción al traslado involuntario, dice excepción al traslado voluntario. Y el traslado voluntario es cuando lo solicita la persona. Bien. Como podemos ver, el artículo 52, todas las autoridades lo han agarrado como una herramienta para tratar de tutelar las cuestiones que ocurren en los reclusorios. Porque los agarran y los cambian. Entonces dicen, bueno, la ley, el artículo 52 dice, la autoridad penitenciaria podrá hacerlo con la única condición que le notifique al juez dentro de las 24 horas siguientes para que éste, dentro de las 48 siguientes, resuelva la legalidad del traslado. Y hemos visto que la mayoría de los jueces nos llega el traslado, nos llega unas hojas, un expediente administrativo, y dicen, bueno, pues es que este señor se peleó, o este señor hizo esto, y ese señor hizo esto, y por eso lo cambié. Ok. Entonces, bueno, ¿qué le vamos a analizar ese papel? La fundamentación y motivación. Entonces, bueno, el traslado efectivamente es legal porque se establecieron cuáles son las circunstancias de hecho y los fundamentos legales con base en lo cual se resolvió. Y ya con eso quedó legalmente el acto. Yo me pregunto, ¿será eso? Porque de entrada estamos rompiendo el principio previsto en el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos dice que todos los procedimientos y cuestiones derivadas aplicables a la ley se van a resolver con base en los principios de contradictorios adversariales orales. Y entonces, dirán, bueno, más fácil, lo hacemos en una audiencia. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque el juez que lo tenía tutelado en un reclusorio, pues
ese es el que va a mantener jurisdicción, o el de destino, cualquiera de los dos, atendiendo el criterio de prevención, para analizar la legalidad de ese acto. Entonces digo, bueno, si está acá y conocí al juez que está acá, pues por videoconferencia. Perfecto. Tenemos un problema. Con eso afectamos indebidamente el derecho de defensa adecuada a la persona privada de su libertad. ¿Por qué? Porque las pruebas con base en las cuales se ejerció ese acto están en el reclusorio de origen. Porque ahí surgió la condición a través de la cual se cambió. Entonces, este señor que está acá, de entrada, privado de su libertad, pues, ¿cómo va a comunicarse con su abogado que está en otro lado, en otro estado, vamos a suponer? No va a poder. Ahora, si el defensor está acá, en el penal de destino, ¿cómo va a entrevistar al custodio? ¿Cómo va a controvertir las pruebas que están allá? ¿Cómo va a investigar los hechos? Porque tenemos que recordar que en este tipo de sistemas, la máxima es la investigación. ¿Cómo le va a hacer? Entonces vemos que fácticamente tenemos un problema en donde podemos vulnerar el derecho de defensa de la persona que es privada de su libertad. Pero al margen de eso, tenemos que recordar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó en jurisprudencia que cualquier traslado ejecutado sin intervención de la autoridad judicial, sin intervención previa de la autoridad judicial, pues viola directamente el artículo 18 de la Constitución. Entonces ese artículo 52 es inconstitucional. Y si es inconstitucional, entonces los jueces de ejecución tienen la obligación de inaplicarlo, con base precisamente en los postulados del artículo 1 de la Constitución. Pero no lo hemos visto así. Seguimos pensando, es una cuestión de urgencia, es una cuestión de emergencia, que la autoridad lo cambie. Porque es un traslado de emergencia. Y yo les pregunto, si leen el artículo 52, en ninguna parte habla que es un traslado de emergencia. Nunca utilizas, el legislador jamás ha utilizado esa locución en el artículo 52, nunca. Pero sí la establece en el 51, que dice, cuando se trata de cuestiones de emergencia, la autoridad puede acudir ante el juez de ejecución a cualquier hora para que le autorice el traslado. Y por cualquier medio. Esto es similar a un cateo. Por teléfono, la autoridad penitenciaria puede decir, ¿sabes qué, juez? A las 2 de la mañana, juez, tengo una situación de emergencia. Tengo que mover a estas 10 personas. Estas 10 personas están haciendo un motín. Ok, y el juez puede autorizarlo. A ver, ¿cuáles son las pruebas que tienes? Tengo la entrevista de esto, tengo fotografías, tengo el video, tengo todo esto. Ok, te lo autorizo. Y después, ya en el cambio, se puede generar una controversia en donde se va a controvertir todo esto. Y si nos damos cuenta, ese mecanismo establece un estado de igualdad entre todas las partes, dándole incluso a la autoridad penitenciaria la posibilidad de que defienda su acto y dándole a los sentenciados la posibilidad de que defiendan sus derechos. Y ahí tenemos otro procedimiento, que es de traslados. Entonces, como podemos advertir, todo este tipo de cosas nos da pauta para poder asegurar de manera lógica, o más bien congruente, de que el proceso de ejecución es completamente independiente del proceso penal. Y esto le da lógica al por qué el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales no lo establece como una fase del proceso ni del procedimiento penal. Parece fácil, ¿no? Entonces tenemos que todo esto nos da la posibilidad de abrir un nuevo nicho de oportunidad para que se protejan los derechos de las personas privadas de su libertad. Y también para que ustedes que están en la universidad tengan la posibilidad de visualizar la ejecución ya no como parte integral del proceso penal, sino como un proceso independiente y diferenciado del procedimiento penal, en donde se cuentan con las herramientas necesarias para modificar las políticas de seguridad pública de los estados y de la federación. Porque tendríamos que recordar que todas las políticas de seguridad pública, incluso la reinserción social, forma parte integral de las políticas todas las cuestiones de seguridad pública que los estados tienen a su disposición y que son libres de autodeterminarse. Porque también tenemos que recordar, y esto es muy importante,
que en estos temas de seguridad se tiene que atender a que la República Mexicana se integra por estados libres y soberanos en algunos aspectos. Y en los que están, salvo que los que están reservados a la federación, los estados pueden hacer lo que quieran. Entonces tenemos que en cuestiones como alumbrado, alumbrado público, drenaje, mercados municipales, todo esto, las autoridades pueden moverse, e incluso en temas de seguridad pública de forma independiente. Y estas se pueden coordinar con los estados a través de convenios de colaboración. Y ahí también esto nos da sentido con otro artículo que nos dice para que un traslado de un estado a otro pueda funcionar o pueda ser viable, las autoridades podrán celebrar convenios. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos que algunas voces dicen, bueno, es que el hecho que se sujete un traslado voluntario a la existencia de un convenio, pues limita el derecho fundamental de las personas. Y por ende, este requisito lo voy a inaplicar y no lo voy a requerir. Pareciera que tiene lógica, y más partiendo del artículo 1 de la Constitución. Pero tenemos que ver que la existencia de los convenios estos tiene un asidero constitucional, porque la propia Constitución establece la posibilidad de que los estados celebren convenios de colaboración. Y ahí tenemos que irnos a otros artículos de la Constitución. Es más, ver cómo está constituido el Estado mexicano. Porque como un juez del estado de Guanajuato le va a ordenar a la federación o incluso ordenarle a un estado, a Puebla, que aporte el dinero necesario para que esté manteniendo a una persona, privado de su libertad. Porque vamos a suponer que no va a ser uno. Vamos a suponer que son 100, o lo que ocurrió en el penal de Topo Chico en Monterrey, que desaparece en el penal de Topo Chico. ¿Y qué hubiera pasado si todas esas personas, atendiendo este derecho fundamental de que compurguen el lugar más cercano a su domicilio, imagínense que todos hubieran sido de Guerrero? Entonces estamos hablando que la población de 2,000, 3,000 personas, 4,000, no recuerdo cuántos estaban en Topo Chico, los mandan al penal de Acapulco. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, el juez de Nuevo León no tiene las facultades para modificar las políticas públicas del estado de Guerrero. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la limitación a este derecho fundamental, tratándose de los traslados, tiene razón, tiene sustento constitucional, porque afecta a la libre determinación de los estados, tratándose de seguridad pública. Entonces, muchachos, como podemos ver, todo este tipo de interacciones, todo este tipo de cosas que son completamente nuevas nos traen muchísimas preguntas y un campo fértil de trabajo en donde apenas lo estamos construyendo. Apenas estamos abriendo brecha para establecer criterios de competencia, formas de llevar a cabo los actos procesales, definir de qué se trata el procedimiento de ejecución, cambiar, porque incluso los artículos transitorios de la reforma constitucional y la Ley Nacional de Ejecución Penal hablan que en una determinada temporalidad, pues se van a abrir espacios para discutir esta transformación del proceso de ejecución. Y tenemos que cambiar también a las autoridades penitenciarias, cuáles son sus roles. Incluso la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República establece ya un apartado en donde habla de agentes del Ministerio Público encargados de la ejecución de las penas. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio Público tiene hasta otro rol distinto. La defensa también. La defensa tiene que litigar los asuntos al interior del reclusorio. Son especie incluso la naturaleza de ese tipo de actos son administrativos. Entonces tenemos que replantear, incluso en las universidades, los programas de estudios de las universidades nos hablan de la ejecución como parte del proceso penal. Y nos hablan también del derecho penitenciario. Entonces, como podemos ver, es una mezcla entre derecho penal y derecho administrativo. Entonces, las habilidades de litigación y las habilidades de todos los operadores que participan en estos procedimientos debe ser distinta a la naturaleza penal, porque eso también tiene otras implicaciones. Cargas de la prueba, otros principios distintos que rigen la ejecución con respecto al proceso penal. Porque como podemos ver, decimos, bueno,
pues es la ejecución, es un sentenciado y tiene derecho a la presunción de inocencia. Entonces, cuando no esté acreditado la procedencia de un beneficio, pues atendiendo a la carga de la prueba, que es del Ministerio Público, demostrar más allá de toda duda razonable, pues le vamos a otorgar el beneficio. ¿Será así? Porque los beneficios penitenciarios de preliberación no son derechos, son instrumentos son instrumentos de reinserción social que las autoridades penitenciarias tienen para fomentar la reinserción. Porque tenemos que recordar que la reinserción es única y exclusivamente eliminar esos efectos perjudiciales que están en la persona. Y hay que recordar que el sentenciado se ve como alguien autónomo capaz de autodeterminarse. ¿Qué significa esto? Que el señor, el único derecho que se le fue afectado directamente es el de la libertad. Pero si el señor no quiere trabajar, no lo puedo obligar a que trabaje. Si el señor quiere estar dormido todo el día en su celda, tiene derecho a eso, porque se autodetermina. Porque la sentencia lo único que hizo fue limitarle ese derecho, el de la libertad. Pero no lo podemos obligar a que trabaje, ni a que estudie, ni a nada de eso. Por eso la ley establece estos beneficios que dicen, mira, si tú cumples con tu plan de actividades y fomentas el que esté bien aquí todo el reclusorio, te voy a dar chance de salir antes. Y aquí hay también una discusión, porque hay quien sostiene, por ahí un par de amigos, el licenciado Manríquez y mi amigo Miguel Sarré, dicen, no, es que es suficiente con que el señor cumpla la mitad de la pena. Y me parece que no. Porque precisamente el legislador le puede poner las condiciones que quiera a los beneficios y tienen una finalidad, un fin legítimo. ¿Cuál es? Mantener que la gobernabilidad en los centros penitenciarios y que la persona adquiera herramientas que le pueden servir. No es curarlo. Ya no se valen esos criterios que había antes de criminología. No, es que el señor es peligroso. Bueno, esos criterios sirven, pero para ubicarlo dentro del reclusorio. No tanto para analizar la procedencia de un beneficio preliberacional. Bien, muchachos, como podemos ver, si me dejan, yo aquí me quedo toda la tarde platicándoles de esto, porque es muy amplio todo el aspecto en que se tiene con relación al nuevo paradigma que existe en la ejecución de las penas. Y sí me gustaría que se quedaran con estas ideas, sobre todo que uno, el proceso de ejecución es distinto al procedimiento penal, completamente distinto, no es una fase, no es nada de eso. Dos, se le dota de un sistema de acciones y defensas a las partes, precisamente para que se tutelen todos los derechos que tienen las personas privadas de su libertad. Y no nada más las personas privadas de su libertad, sino todos aquellos sujetos que pueden verse afectados por esta interacción de derecho administrativo entre los reclusorios y las personas que quieren entrar de visita, observadores de derechos humanos. A todas estas asociaciones se les da la posibilidad de que acudan ante un juez para que se resuelvan las situaciones jurídicas correspondientes. Y tres, esto está en construcción. Y esto, las únicas personas que van a plantear y resolver todo este tipo de situaciones van a ser ustedes. Porque ustedes ya entraron a la universidad con otras, se les está dando otras herramientas y otra forma de ver el derecho penal. Bien, maestra, si gusta pasamos a, no sé si tengan alguna duda, alguna situación que quieran platicar, lo podemos hacer. Sí, maestro. Le damos la palabra y la bienvenida a la maestra Kenia Caricet González Herrera, responsable del área de control escolar de nuestra escuela. Maestra, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, maestra Ana. Hola, maestro Juan Manuel. Un gusto. Sin duda, pues le tocó un tema muy controvertido, ¿no? La ejecución que para muchos es lo más feo, ¿no? Y para otros, pues lo más bonito. Vamos a iniciar con una pregunta que le hace Ulises Marín desde Facebook. ¿En todo traslado debe de haber una audiencia previa? Bien, aquí primero tendríamos que diferenciar qué tipo de traslado es y cuál es la finalidad de la audiencia. Miren, cuando se solicita el traslado, parece que, perdone. Como indicamos, hay tres tipos de traslados. El previsto en el artículo 50, el previsto en el artículo 51 y el previsto en el artículo 52.
siempre tenemos que recordar el contenido del artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, ¿qué pasó? Cuando una persona solicita su traslado, se tienen que acreditar ciertos aspectos. En primer lugar, que exista un convenio entre los estados, si son de estados a estados. Aquí quiero hacer un señalamiento. La federación tiene convenios con todos los estados, pero los estados entre sí, ninguno tiene convenio. Entonces, ¿qué se tiene que demostrar? Uno, el sentenciado tiene que demostrar que su domicilio es más cerca del lugar a donde se quiere ir. Dos, que no existe ninguna limitante en función del delito por el cual está siendo sentenciado, porque tratándose de delincuencia organizada no proceden este tipo de traslados. Entonces, una vez que él acredita esto, ¿cómo se acredita? Pues se tiene que demostrar a través de las pruebas que se desahoguen precisamente en una audiencia. No es nada más, pues, me quiero ir porque ya tengo mi domicilio y aquí está mi comprobante de domicilio. No, tenemos que darle oportunidad a que otras de las partes, que es el Ministerio Público, que es el encargado de procurar por el cumplimiento de todas las cuestiones de orden público, incluyendo las penas, él haga una investigación y diga, a ver, ¿cuál es el motivo por el que te quieres cambiar? Porque tenemos que recordar que ocurren muchas cosas en los penales. A lo mejor es una banda que opera dentro de los penales y que este señor se quiere ir para allá, pues para conformar otro grupo. O se quiere cambiar para allá por una situación distinta y no es su domicilio. Entonces el Ministerio Público tiene que investigar todo esto. Tiene que verificar el tipo de delito, tiene que verificar si efectivamente no ha sido sujeto a alguna sanción, a una sanción administrativa. Y también ver que efectivamente es el domicilio. Entonces, ¿cómo se genera la prueba en este tipo de procedimientos adversariales orales? A través de testimonios y de prueba material que se ofrece y desahoga en una audiencia. ¿Y cómo funciona la audiencia? La audiencia, la primera parte, esto sí no lo habíamos platicado, pero vamos a avanzarlo. La primera parte de la audiencia comienza con la exposición breve de quien ejerce la acción. En este caso, la defensa tendría que decir, bueno, nosotros estamos aquí, señor juez, porque tenemos que recordar que el juez tiene que entrar sin tener conocimiento del asunto. Entonces, decir, a ver, juez, venimos a una audiencia con usted porque el sentenciado se quiere cambiar, quiere ser trasladado a su domicilio, al lugar más cercano a su domicilio. Oh, muy bien. Y para eso ofrezco estas pruebas. Y ahí te va a decir qué pruebas son. Se pueden testimonios, videos, lo que usted quiera, lo que a usted se le ocurra, porque hay libertad probatoria. Entonces, después se expone la pretensión, se ofrecen las pruebas y la contraparte, en este caso el Ministerio Público o la autoridad penitenciaria, puede decir, me opongo a la solicitud de la defensa porque ese no es su domicilio. Mira, aquí tengo la entrevista de los policías, de investigadores que fueron a ese domicilio y es un lugar baldío, no hay nadie ahí. Entonces me opongo y ofrezco estas pruebas y se traen al policía. Entonces, lo primero que va a hacer el juez es analizar la admisión de las pruebas. Y para la admisión de las pruebas tenemos que acordarnos que aplica de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del descubrimiento probatorio o del discovery en Estados Unidos, que es anunciarle a mi contrario cuáles son las pruebas que yo voy a llevar a la audiencia, para que él pueda estar preparado para contestar y refutar todas esas versiones contrarias. Entonces, en esta primera parte, el juez lo que va a hacer es admitir o desechar las pruebas. Después se va a pasar al desahogo y ya empieza lo que se le llama el desfile probatorio. Ya viene la esposa del sentenciado, donde va a decir que efectivamente es su domicilio o no es su domicilio. Podemos traer también al agente investigador que dice, no, pues si fuimos y encontramos esto, se les da la oportunidad a las partes de interrogar y contrainterrogar. Y una vez que ya fueron desahogadas las pruebas, se les da la posibilidad a las partes de que expongan sus alegatos finales. Y en estos alegatos finales, pues ya es donde dicen, mire, la prueba generó esto y por eso y por consecuencia yo quiero mi traslado. Entonces, una vez que ya está entregada la litis, el juez la resuelve. Y hasta que causa ejecutoria la sentencia, es precisamente cuando se va a ejecutar, ya sea en el sentido que sea. En ese sentido, también tenemos que recordar que el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla del principio de publicidad. Y este artículo ha sido materia de varias discusiones, porque hay quien dice que en el procedimiento de ejecución, yo he analizado todos los procedimientos de ejecución y
considero que en todos merece la generación de prueba y la posibilidad de debate. En todos. Desde establecimiento de la fecha de cumplimiento de la pena, desde traslados, todos merecen el análisis de las versiones y también la producción de prueba. Porque hasta los informes que uno solicita es producción de prueba. Pero bueno, para contestar la pregunta muy puntualmente, yo creo que sí, siempre debe de resolverse en audiencia la solicitud de traslado. Ok, gracias. Le voy a ceder la palabra al magistrado Isaías para que él le plantee la pregunta. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, magistrado. Un gusto. Mi felicitación por tan clara exposición. Tengo una pregunta. En el caso de que un sentenciado le han confirmado en segunda instancia una condena, digamos, de unos 10 años, se inicia el procedimiento de ejecución, concluye el procedimiento. La pregunta es la siguiente. ¿Ello no implica que renuncie al juicio de amparo en términos del artículo 17, fracción segunda, que le permite interponerlo dentro de un plazo de 8 años? ¿O ya renunció al juicio de amparo? Yo creo que no. Quisiera saber su opinión. Gracias. Muchas gracias. Bien, por ahí la Suprema Corte hizo un análisis antes de que existiera este procedimiento cuando dijo que la solicitud de la aplicación de la suspensión de la condena condicional en términos del artículo 90 del Código Penal Federal no implicaba una aceptación expresa del acto reclamado, porque antes se sobreseían algunos juicios de amparo directo porque decían, bueno, es que el señor me solicitó el beneficio y por ende se conformó con la sentencia y la Corte dijo, no, eso no aplica, no es una aceptación de todas las consecuencias del acto reclamado, sino que es una condición para que él recupere su libertad. Entonces, el hecho que él ejerza alguna acción, solicite algún beneficio dentro del procedimiento, dentro del proceso de ejecución, no implica ni la aceptación expresa o tácita del acto reclamado, que es la sentencia de segunda instancia de que confirma una condena, ni tampoco está renunciando a ese derecho. Precisamente la ley de amparo con su reforma estableció el término, como usted bien lo menciona, magistrado, de 8 años para poder promover el amparo directo. Entonces, me parece que no aplica alguna regla de sobreseimiento en dado caso que él genere cualquier tipo de acción o solicite algún beneficio en ese periodo. Muchísimas gracias, señor juez. Gracias, magistrado. Cedemos ahora la voz a Nelly Marlene Abarca Bustos. Nelly, adelante. Sí, maestra, gracias. Bueno, mi pregunta era la siguiente. Habla usted de que al interno o al preso no se le puede obligar a salir de su celda y hacer más nada, puesto que lo único de lo que se le está privando es de su libertad. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo entraría ahí la reinserción social para la persona? Muchas gracias. Bien, tenemos que hacer algunos apuntes aquí. La reinserción social ha sido analizada por la Suprema Corte cuando hablaba también de la readaptación social. Y la Corte dijo, bueno, la readaptación social no es un derecho, es un principio. Es un principio que nos habla de que todas las normas que informan toda la ejecución tienen que ser analizadas con base en ese principio, porque tenemos que recordar que los principios son una especie de normas genéricas o generales a través de las cuales tenemos que analizarla para aplicar las reglas establecidas en la norma. Entonces, la reinserción social es una posibilidad que se le da al sentenciado para que con base en el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud y todos estos ejes de reinserción social, él pueda tener acceso a estos estando privado de su libertad. Pero no podemos obligarlo. ¿Por qué? Porque la sentencia lo único que hace es afectar su libertad ambulatoria. Hasta ahí. No es una condena de trabajos forzados. No lo es. Pero sí le podemos decir, oye, si tú haces esto, te lo pongo a disposición. Si tú lo haces, no vas a tener que aventarte 10 años en la cárcel. A lo mejor nada más 5, la mitad, por una preliberación. O el 70% de la pena, con una libertad anticipada. Entonces tenemos que recordar, y por eso yo al principio les dije, ojo,
Ojo con el artículo 17 de la Constitución. El 17 de la Constitución es una base fundamental para entender la ejecución de las sentencias. Ya no es tanto la reinserción, porque la reinserción como tal es un principio, desde mi punto de vista. Entonces, ahí lo que hace, se le da la posibilidad de que se reinserte. Por ahí hay un precedente de Chihuahua, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó en un amparo en revisión la prisión, creo que el concurso material de penas y la prisión vitalicia, en donde dijo, bueno, la finalidad de la pena no es la readaptación social ni la reinserción social, porque cuando tú le aplicas en Chihuahua, para el secuestro era una pena de 60 años. Y también tenemos que acordarnos que la ley para sancionar los delitos de secuestro nos habla de penas muy elevadas, de 60 años o más, no recuerdo cuáles son. Entonces, si partimos de que una persona ingresa al reclusorio cuando tiene 30, pues excede la expectativa de vida para las personas el que se le aplique una pena de 60 años. Y si tenemos como derecho fundamental la reinserción, entonces esa pena es inconstitucional. Por eso la Corte dijo, no, espérenme. O es más, hablando de concurso, de concurso real o material, que se le puede aplicar todas las penas por las conductas que desplegó. Entonces estamos hablando que una persona puede llegar a acumular cientos y cientos de años. Entonces, si nosotros tomamos como derecho fundamental la reinserción y no como principio, entonces esas penas van a ser inconstitucionales, porque van a negar completamente la posibilidad de reinsertarse, entendiendo la reinserción como el hecho de que regrese la persona a la sociedad. Por eso la Corte dijo, es un principio. Y con base en ese principio, se tienen que analizar todas las otras normas. Y también dijo, en México, y esto a veces choca un poquito, en México la finalidad de la pena no es nada más la reinserción. La finalidad de la pena es aflicción y se ha reconocido como un instrumento necesario y útil para la seguridad pública, porque tenemos que recordar que la pena, además de aflicción, es un mensaje para la generalidad. Hay quien no comparte esta idea, pero hasta la fecha yo creo que ese criterio de la Corte es vigente y me parece que por eso, partiendo de esos postulados, no podemos obligar a una persona a que cumpla con el plan de actividades. Pero si no lo cumple, partiendo de la reinserción y partiendo de que el señor tiene toda la posibilidad de entender lo que está pasando, pues si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no después vengas y me pidas a mí que te otorgue un beneficio, porque no cumples con uno de los aspectos necesarios para acceder a este. ¿Alguien más? Sí, está Fernanda Maleni también. Fer, adelante. En lo que se prepara Fernanda, vamos con Paola Cisneros. ¿Ya me escuchan? Sí. Mi nombre es Fernanda. Mucho gusto, Fernanda. Tengo una pregunta con respecto a los beneficios preliberacionales. Okay. ¿Es violatorio de derechos humanos negar los beneficios preliberacionales a personas que cometieron delitos que están exceptuados, como lo es el secuestro, que está contemplado, por ejemplo, los requisitos para la obtención de la libertad condicionada del artículo 137? ¿Es violatorio negar estos beneficios a estas personas que fueron sentenciados por estos delitos? Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Mira, cuando la Corte analizó el artículo 70 y 90 del Código Penal Federal, dijo, no podemos inaplicar las condiciones previstas para estos beneficios. Y esto lo dijo precisamente con base en algo que les he estado platicando, que es la reinserción social. Precisamente, también analizó cuál es la naturaleza de los beneficios. La Corte concluyó, a ver, los beneficios no son derechos para los sentenciados. Los beneficios son instrumentos de política penitenciaria que deben estar previstos en una norma y que sus requisitos de procedencia no sean tales que nieguen completamente el acceso a ese beneficio. Pero además de que las limitaciones que se les pongan tengan una base constitucional y también atiendan a criterios de que por cuestiones de políticas públicas se puedan negar o no. Básicamente la Corte dijo, el legislador tiene toda la posibilidad de establecer los requisitos.
Entonces aquí tenemos que atender que los supuestos en donde no proceden, como tú indicaste, es secuestro o trata de personas y delincuencia organizada. Y tenemos que recordar que la delincuencia organizada es un régimen de excepción, que algunos lo denominan como derecho penal del enemigo, que no estoy muy de acuerdo, pero sí es un régimen excepcional en estos delitos, en donde se consideró que son de tal magnitud y de tal impacto que precisamente la Constitución estableció que se pueden, que no son procedentes. Entonces hay una excepción a esta circunstancia. Desde mi punto de vista, esa excepción tiene una finalidad válida por el impacto social que tienen este tipo de delitos. Y aquí tenemos que recordar esto. El legislador tiene que controlar todas las circunstancias sociales que ocurren. Y también tenemos que recordar que este tipo de delitos pues afectan mayormente a la sociedad. Y además de que las personas que son condenados por estos delitos ya fueron vencidos en juicio. Ya fueron vencidos en juicio, se les dio todas las garantías de protección y se determinó que son culpables de ese delito. De ahí que yo considero que no son violatorios de derechos fundamentales el que la ley establezca estas limitaciones y estas condiciones para esos beneficios. Adelante, Paola. Maestra, creo que no sirve su audio, pero si gusta, puedo leer su pregunta. Adelante, sí. Bueno, mi compañera Paola pregunta, dice que gran parte de las mujeres en reclusión tienen antecedentes de violencia de género. Y si bien debiese haber perspectiva de género en los centros penitenciarios, sabemos que en la sustantividad esto no sucede. ¿Usted considera necesarios los estudios feministas en las cárceles para mujeres? Yo lo que considero necesario es que este tipo de defensores de derechos fundamentales empiecen a ejercer las acciones que tienen a su disposición para empezar a controlar ese tipo de situaciones en los penales. Miren, como les indicaba, la Ley Nacional de Ejecución Penal le da legitimación a todas las partes afectadas, no nada más directamente con la pena, no es nada más, los derechos que se ven en juego no son nada más la de los sentenciados, sino de todos aquellos sujetos que se pueden ver afectados. ¿Por qué no? Si está esa situación, si están advirtiendo esa situación, ¿por qué no generar una controversia grupal de todas las mujeres que están en esa situación? Con eso ustedes pueden lograr, como les indiqué, que a través de un mecanismo judicial se obligue al Estado a respetar y tutelar los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. En este caso, en cuanto a ese grupo vulnerable, porque también tenemos que recordar que los diversos tratados internacionales de la materia nos hablan de la separación de sentenciados, de procesados, de hombres y de mujeres, de las condiciones adecuadas conforme a las reglas de Tokio para la compurgación de las penas. Entonces creo que ya ahora se les dota del acceso a un juez natural que puede resolver esa controversia y que además cuenta con todo el poder del Estado para obligar a corregir este tipo de situaciones. Precisamente ese fue uno de los motivos por los cuales se creó la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ok, una pregunta que hacen desde Facebook y la hace Flavio Alfaro. Le dice, señoría, de favor, ¿puede compartirnos la tesis o jurisprudencia de la Corte respecto al criterio de la Corte de que la reinserción social es un principio? Miren, está en la ejecutoria que habla del artículo 70 y 90 del Código Penal Federal, ahí habla de eso, y también, ahorita no me acuerdo cuál es, pero a ver, déjame ver si la encuentro, es cuando la Corte analizó un tema de Chihuahua, un asunto de Chihuahua en donde consideró que la prisión, que cuando excedía de ese tipo de situaciones, no era violatoria de garantías. A ver, déjame ver. Si quieres, en lo que la busco, ¿pudiéramos ir con otra pregunta? Claro, Montserrat Ruiz le pregunta, ¿qué pasa cuando el traslado se quiere hacer a otro país? Ejemplo, se cometió un delito en México, pero la persona que lo cometió es originaria de Canadá. Bien, aquí tendríamos que ver, aquí tendríamos que analizar si existe un tratado internacional. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice que cuando se pide el traslado de una persona sentenciada a otro país,
se tiene que atender a los tratados internacionales. Y si no existe tratado internacional, se tiene que aplicar las reglas de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, en ese caso en específico, la ley nos dice, cuando existan menos requisitos, nos vamos a ir al tratado internacional. Entonces, si el tratado internacional por ahí incluso dijera, el único requisito es que lo soliciten, solamente con la pura solicitud procede. Precisamente porque los tratados internacionales, tenemos que recordar que ahora en el esquema constitucional, pues forman parte integral de las normas que rigen para todos los jueces, para todas las personas que estamos en el Estado mexicano. Ok. Guadalupe Ortiz Rojas, ¿cómo se inicia el juicio si en todo caso el imputado fue sentenciado en 2005, se condenó a 30 años, al día de hoy ya casi cumple la mitad de la pena? ¿Se aplica la ley de ejecución penal o la ley anterior? Mira, perdón. Si tienen con qué anotar, es el registro 175-844. Es una jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte que modificó otra jurisprudencia que tenía antes. En la ejecutoria, ahí habla de estos temas. Es para la persona que me pedía que la compartiera ahí, pero en la ejecutoria es donde se tienen que ir para analizar todo esto. Ahora sí, perdón, ¿me repite la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo se inicia el juicio si en todo caso el imputado fue sentenciado en 2005, se condenó a 30 años? Al día de hoy ya casi cumple la mitad de la pena. ¿Se aplica la ley de ejecución penal o la ley anterior? Bien, mira, esa pregunta está muy interesante, te voy a explicar por qué. Y ahorita todavía no hay consenso. De toda la exposición podemos concluir, o mi idea es que cuando los artículos transitorios nos hablan, dice, los procedimientos de ejecución que se hubieran iniciado con la anterioridad a la vigencia de esta ley, continuarán con las reglas que se les aplican, salvo los mecanismos de control establecidos por la ley. Los beneficios estaban regulados antes de una manera diferente a los que están en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay un criterio aislado de la primera sala de un amparo en revisión en donde dijo que las personas sentenciadas en el sistema anterior podían tener acceso a los beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y la Corte equiparó estos mecanismos de control con beneficios. En la ejecutoria en 3 párrafos hace esa aseveración, pero no se advierte un estudio destacado de por qué los beneficios son mecanismos de control. Incluso ese asunto, existió un voto de minoría y un voto concurrente. Incluso un ministro indicó que se tuvo que haber analizado otros aspectos. Entonces, está ese criterio aislado. Algunos tribunales del primer circuito también, y incluso un pleno del primer circuito indicó que se tiene que dar acceso porque son mecanismos de control. Yo difiero un poco de esa situación. ¿Por qué? Porque los mecanismos de control son aquellos instrumentos para que las partes accedan a sus derechos. Y me parece que lo que se refiere a ese artículo transitorio es que los mecanismos de control que no existían antes es todo el procedimiento de controversias, no los beneficios. Porque los beneficios tienen una definición distinta, son instrumentos de política penitenciaria y como tales son de libre configuración. Entonces, para mi juicio, si el legislador dijo, quitamos todos los beneficios y ahora nomás son estos, nada más eso se aplica. Pero si también dijo, las reglas anteriores se siguen con las reglas anteriores, pues entonces se tienen que aplicar antes. Y lo que, para mi juicio, esos transitorios cuando nos habla de procedimientos, los procedimientos iniciados con anterioridad a la vigencia de la ley, habla de los procedimientos de ejecución que formaban parte del proceso penal y no los procedimientos de ahora, porque son diferentes. Ahora es proceso de ejecución, no es procedimiento de ejecución. También hay una situación, me parece que sí pudieran tener acceso a estos beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero no por el hecho de que se trate de instrumentos, no por el hecho de que se trate de mecanismos de control, sino atendiendo otro tipo de criterios de igualdad entre los sentenciados de un sistema y de otro. O sea, me parece que lo que resolvió la Corte sí es lo adecuado, sí se debe de dar cabida a que las personas que fueron sentenciadas antes
en un proceso de vigente, puedan acceder a los beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero no por los motivos que se expusieron ahí, sino por un criterio de igualdad. Ok. Arturo Ampudia Amaro le dice, ¿cuán válido es inaplicar el requisito de que no haya sido sentenciado previamente para conceder un beneficio de libertad condicionada? Yo creo que no se deben aplicar. ¿Por qué? Porque ya como lo hemos mencionado, los beneficios son instrumentos de políticas penitenciarias para incentivar que las personas estén haciendo cosas al interior del penal. Entonces, también son de libre configuración. Y a mí me parece adecuado que si el legislador estableció las personas que solamente no han cometido ningún delito, pues pueden acceder al beneficio. Pero quien cometió algún otro delito, no. Porque tenemos que recordar que el poder del Estado se ha establecido que las condenas de prisión son adecuadas para el restablecimiento del orden social. Yo sé que algunos piensan que este criterio es arcaico, pero a mí me parece que no hay un asidero constitucional ni legal para inaplicar esta porción normativa. Alma desde Facebook le pregunta, bueno, le dice que su duda es cuando una persona ya tiene la sentencia, se le da los años de pena y solicita reabrir el caso porque él argumenta que su delito no fue doloso, sino en defensa propia. ¿Qué tipo de juicio se llevaría a cabo y a quién se le pide su autorización para reabrir nuevamente el caso? Bien, pues ahí tendremos que ver que eso, si ya fue sentenciado en primera y segunda instancia, pues lo único que le queda es un medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo directo. Si ya perdió en el juicio de amparo directo, pues ya no hay posibilidad de modificar esa determinación, atendiendo a la cosa juzgada. Ok, me solicitan repetir nuevamente el registro de, yo apunté 175844, ¿es correcto? No le entendí. El registro de la tesis que dio. 175844. No, 18. No, perdón. Aquí está. Es 175844. Es la jurisprudencia 1 del 2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok. No sé si alguien más de la sala tiene alguna duda. Me parece que ya se quieren ir a disfrutar el fin de semana. Yo creo que sí es viernes, pero tenemos que estar en cuarentena todavía, no podemos salir. No se puede salir. Así que aquí es el momento de salir a obtener más conocimiento. Jóvenes, ¿alguna pregunta, duda? Yo tengo una duda. Ok, adelante, Paola. Su señoría, en los modelos de justicia como la terapéutica y la restaurativa, ¿qué necesidades corresponden a estos modelos? Bueno, la necesidad primero de conocerla, porque no hemos visto justicia terapéutica, están las leyes, pero no se han aplicado. Primero conocerla, ver cuáles son sus alcances y ver qué está a su disposición. Por ejemplo, se puede llegar en cuanto a la mediación muchas penas, por ejemplo, la prisión, la multa o también la reparación del daño. Este tipo de instrumentos sirven para poder tener por cumplidas estas penas. Por ejemplo, hay sentenciados que no tienen dinero para asegurar la reparación del daño y es un requisito sin el cual no procede algún beneficio. Entonces, podríamos asegurar la reparación de daño a través de estos instrumentos, en donde también se le da intervención a la víctima para poder resolver este tipo de situaciones. También quiero hacer el apuntamiento en cuanto a que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la posibilidad de que las autoridades penitenciarias creen sistemas atendiendo criterios terapéuticos o de otra naturaleza para que las personas no estén sujetas a las penas. Se pueden crear mecanismos y ya después que se crean estos mecanismos se solicita al juez que analice estas situaciones al caso concreto. Entonces sí pudieran aplicar también para todo el proceso de ejecución y para el cumplimiento de las penas. Y una pregunta más, dicen, ¿cómo litigar ejecución penal con un enfoque de derechos humanos?
Bien, pues es que ese es el enfoque principal que se le tiene que dar. Primero que nada, ver cuáles son las necesidades que existen con relación a las personas privadas de libertad, que son muchas. Y atendiendo también estos criterios, estos instrumentos que se acaban de mencionar. Pero partiendo siempre de que la finalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal no es, o desde mi particular punto de vista, no es tanto lograr la libertad ni la reinserción social. La finalidad de la ley es precisamente establecer un instrumento para que las penas se cumplan sin exceso ni defecto. Porque tenemos que recordar que la sanción corporal, siempre dejamos de lado que la pena no es una situación de justicia. Y aquí podemos entrar en un debate enorme de qué es la justicia. Pero sí tenemos que entender que la persona que está sentenciada cometió un delito y por eso hizo merecedor de una pena, en donde él se autodeterminó a cometerlo. Entonces tenemos que vigilar que la pena se cumpla exactamente, sin un exceso ni un defecto. Entonces tendríamos que, si nosotros le negamos un beneficio a una persona que pueda acceder a él, entonces la sentencia se está cumpliendo de manera excesiva. Pero si le damos un beneficio a alguien que no lo merece, entonces es defectuosa. Eso es lo que tenemos que partir. Y también atender a que las penas privativas de libertad, sobre todo, deben afectar lo menos posible a los derechos fundamentales de las personas que son sujetos a este tipo de sanciones. Hay otra pregunta de cuáles son los beneficios de contar en México con una ley nacional de ejecución penal. Los beneficios, bueno, todos. De entrada, acceso a un juez natural, una serie de acciones y excepciones a través de las cuales se pueden resolver de forma directa todo este tipo de situaciones que ocurren en la realidad. Y básicamente el acceso a la justicia de todas las personas privadas de su libertad y de todos aquellos sujetos que directa o indirectamente son afectados por las penas de prisión. Ok, pues no me queda más que también, así como le leí las preguntas que le hacían desde Facebook, también las felicitaciones. Le dice Ulises Marín, excelente disertación, el ponente fue muy claro y conciso en sus respuestas. Y que espera más ponencias de ese nivel, y pues si usted tiene ahí una página que les comparta también, si da alguna ponencia para que lo empiecen a seguir todos, ¿verdad? Y también pues felicitarlo, ¿no? Definitivamente el tema es muy relevante en este proceso penal. Y no me extiendo más, le doy la palabra a la maestra Ana. Gracias, maestra. Bien. Pues nada, maestra, nada más felicitarlo. La verdad que los comentarios en Facebook fueron muy gratos de nuestros alumnos y de las personas que estuvieron siguiendo esa transmisión. No me queda más que darle la palabra a la maestra América, quien dará ya las palabras de deseo. Gracias. Yo sigo pues bastante contenta con los resultados de esta jornada. Creo que no nos queda de ver absolutamente nada, al contrario, estuvo genial, los chicos están muy contentos. Yo quiero seguirlos invitando. Miren, durante estos últimos 2 años hemos realizado el mayor número de conferencias en la historia de la escuela. Creo que hemos tenido la sensibilidad de saber que los conocimientos no solamente están en las aulas, están también en la práctica. Yo creo que de todo esto que nos acaba de exponer su señoría, seguramente el 80% no lo aprendió en la butaca de la universidad, lo aprendió en el día a día. Y creo que es necesario que este tipo de actividades se sigan haciendo. Yo los quiero felicitar. Miren, un ejemplo, yo admiro a una persona bastante, como abogado y como persona, al doctor Isaías. Es un hombre preparado que ha ocupado muchos espacios en el ámbito jurídico. Bueno, creo que el que esté con nosotros nos halaga bastante, porque obviamente pues se sigue preparando y el prepararnos es de todos los días. Entonces yo los felicito a ustedes, los que estuvieron los 5 días, los que no estuvieron los 5 días también pueden seguir viendo las conferencias en la página. Pero definitivamente esto es lo único que les va a garantizar un éxito profesional, chavos.
Interésense más por las conferencias. Hoy llegamos a 95 en sala, un alcance de más de 3,000 en Facebook. Y créanme que las conferencias anteriores nos han sorprendido porque, bueno, han tenido hasta, bueno, la del lunes, por ejemplo, hace rato veía en las estadísticas, hasta 10,000 interacciones, visualizaciones, y yo creo que el llegar a todos y a todas ustedes nos hace, pues, nos hace el día. Después de todo lo largo de la jornada que puede ser esta semana, esto definitivamente nos hace sentir bastante contentos con los resultados. Gracias a todo el equipo que estuvo detrás de cámara, a todos los chavos de la dirección, gracias por todo su esfuerzo, a mis maestras, la maestra Kenia, que estuvo pendiente toda la semana, a la maestra Ana, que también ha estado apoyándonos los últimos días en la conducción. Y bueno, definitivamente, maestro Juan Manuel, gracias infinitamente por compartirnos, por hablarle a los chavos. Usted se da cuenta que esta es una familia muy grande. Muchos son estudiantes, muchos son egresados ya, pero todos queriendo aprender un poquito más, y creo que eso enriquece bastante nuestra formación de todos, de todas y todos los que queremos seguirnos preparando. Gracias, muchas gracias. El reconocimiento me lo proyectan, por favor. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. A mí me gusta mucho tener pláticas con los jóvenes, precisamente porque pues son los que sobre su responsabilidad va a ser precisamente en adelante establecer los cimientos de todo esto. Y si hay una situación, a mí me sirvió bastante la práctica, pero algo que con el tiempo me he dado es que las bases doctrinales incluso, porque yo me acuerdo que a mí no me gustaba ni esta teoría general del derecho, ni del proceso, todo eso se me hacían muy aburridas, pero con el tiempo me di cuenta que son las bases. Y si nosotros no tenemos unas bases sólidas, no podemos atender este tipo de cuestionamientos en donde las reglas a veces están en colisión con principios. Entonces, yo sí les recomendaría que además de la práctica, todos los días estudien el derecho, todos los días, porque nuestra materia es cambiante y cambia en función precisamente de todas las interacciones sociales. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y lo que necesiten estoy a sus órdenes. Claro que sí, invitarlo. Pronto vamos a tener, bueno, en octubre nosotros festejamos nuestro aniversario. Si las cosas vuelven a la normalidad, pues tener el gusto de tenerlo en nuestra escuela será bastante grato para nosotros. Y le hacemos llegar este reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y de la Escuela Superior de Derecho Acapulco, al maestro Juan Manuel García Reguín, por su valiosa participación como ponente en el ciclo de conferencias en Derecho Penal, con el tema la ejecución penal desde la perspectiva del nuevo sistema de justicia acusatorio. El día de 12 de junio del presente año, le agradecemos nuevamente su participación y sus aportes a nuestra comunidad. Y agradecer, bueno, también, obviamente, a mi amigo Víctor Manuel Nava Casarrubias, que fue el enlace con usted y con los cinco jueces de la semana. Bueno, 4 porque pues él es de casa ya, a él lo hemos tenido bastante seguido en la escuela. Y agradecerte, Víctor, que nos estés compartiendo. Esto te engrandece como ser humano, te engrandece como persona, te engrandece como profesional, porque además yo creo que un buen juez, un buen abogado no debe ser egoísta y debe compartir con todos. Gracias, Víctor, gracias por ser mi amigo además, gracias. Y yo le quiero ceder la palabra, le mandé mensaje pero no me contestó, al magistrado Isaías, magistrado, para que nos dé unas palabras y nos ayude clausurando el evento. Este es el último día de nuestras conferencias y obviamente usted ha estado en las 5 y creo que es importante conocer sus impresiones. Muchas gracias. En primer lugar, reconocer el esfuerzo que como directora de la ESDA haces en favor de la comunidad estudiantil y de la familia ESDA. Y desde luego a los señores jueces que generosamente, gentilmente han compartido sus conocimientos.
El conocimiento, entendida como la única riqueza que entre más se utiliza, más crece. El conocimiento, que es la riqueza que no se puede comprar y que está al alcance de todos. Solo es cuestión de querer hacerlo. Y desde luego, el conocimiento, que es la riqueza que más vale, no cuando se atesora, sino cuando se comparte. Y es lo que han estado precisamente haciendo los ponentes, compartiendo experiencias profesionales, que es lo más completo y acabado de la expresión viva del derecho como ciencia cambiante, como bien lo acaba de decir nuestro distinguidísimo ponente, que el día de hoy expuso un tema novedoso y que muy pocos conocen. Gracias por compartirlo, maestro Juan Manuel. Muchísimas gracias, señor juez. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Y exhortar a todos los jóvenes a que se preparen todos los días, cada día. Guerrero y el país requiere a sus mejores profesionistas. Requerimos más justicia, y esa se da precisamente cuando se conoce el derecho, pero sobre todo se aplica. Muchísimas gracias, y agradeciendo la inmerecida deferencia que me otorga la doctora América Bautista, me permito clausurar esta serie de conferencias, siendo las 18:41 de este día viernes 12 de junio de 2020. Enhorabuena, felicito a todos y me felicito por esta oportunidad de aprender. Muchísimas gracias, que pasen feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas por este ciclo de conferencias. Nos estamos viendo para más conferencias. Si nos puede regalar su página o alguna página, su señoría, en donde lo podamos localizar para seguirlo en conferencias posteriores, se lo vamos a agradecer mucho. Gracias, pues todavía no estamos acostumbrados a este tipo de cosas nuevas, ¿verdad? Pero por ahí hay una conferencia en YouTube con mi nombre, y estoy escrito en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Nezahualcóyotl. Lo que se les ofrezca ahí, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Pues nos estamos viendo, jóvenes, sigamos en nuestras actividades, quédense en casa, no es tiempo de salir. De verdad, los queremos ver a todos pronto en la escuela, y queremos que no nos falte ninguno. Por favor, sigamos las recomendaciones y vamos a seguir en comunicación por esta. Muy buena tarde y que tengan un bonito fin de semana en familia.